El México actual no se explica sin la huella de una organización que cumple 100 años, el Secretariado Social Mexicano. Nuestro país tiene el rostro de la solidaridad tejida desde abajo, por colectivos obreros, campesinos, cooperativos, a través de la educación popular y la acción social liberadora. La transformación profunda de México también es fruto del trabajo de organizaciones con las que este secretariado ha caminado de la mano. Podríamos decir que el Secretariado Social Mexicano es una organización que nace en el seno de la Iglesia Católica Mexicana para impulsar la doctrina social cristiana emanada de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII y que a lo largo de 100 años ha sufrido cambios desde sus posturas originales bajo la observancia del episcopado hasta alcanzar su autonomía, digamos, después de la matanza de Tlatelolco. ¿No? Pero yo diría que tuvo dos grandes momentos el secretariado. Uno, en esta culminación de este compromiso social cristiano, la cuestión social, catolicismo social, que va de los años fines de los 30 a los 50, es un momento así de gloria del secretariado. Y otro es en un pivote importante, en un revulsivo de la teología de la liberación en México, y en donde también, fiel a su tradición, apoya obispos, apoya laicos, apoya obras sociales, apoya sacerdotes. Y es también un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, un lugar de debate y un lugar de realización de todos esos iniciativas. Habría que rescatar todo eso porque tiene un gran valor histórico, ¿no? Pero un valor histórico en términos del desarrollo de la democracia en México. No esta democracia formal, esta democracia electoral que se da cada 6 años, sino el desarrollo de la sociedad desde abajo, ¿no? Es decir, si hay hoy un cambio en México encarnado por el gobierno de López Obrador, es porque desde abajo de la sociedad vino el cambio, se impulsó el cambio. La doctrina social de la Iglesia tiene su origen en una carta solemne, conocida como encíclica Rerum Novarum, emitida por el Papa León XIII en 1891 y dirigida a todos los obispos y fieles. En México se plasma en 1923 con el nacimiento del Secretariado Social Mexicano. Esta encíclica, conocida también como La Cuestión Social, señala que la riqueza en manos de pocos empobrece a la mayoría, lo que da origen a la injusticia social. Lo que tiene el Papa León XIII es justamente una posición intermedia entre el capitalismo rapaz, que está vinculado con el liberalismo, y a su vez este socialismo que va impregnando estas ideas que van impregnando al mundo, ¿no? Es decir, también, digamos, dentro del pueblo pobre, trabajador, que es católico en el caso de México, va a haber una revolución, el campesinado mayoritariamente es pobre, no tiene tierra, y entonces aquí se habla de la posibilidad de que estos campesinos y estas clases nuevas, urbanas, se puedan sindicalizar, puedan crear partidos políticos, y se habla de una conciliación de clases, ¿no? Es decir, el Papa ve que hay cosas buenas dentro de estas ideas socialistas, pero no está de acuerdo sobre todo con el tema de la lucha de clases, ¿no? Defiende la encíclica la propiedad privada como un derecho natural. Todo eso tiene lugar en un México a su vez que está saliendo de una revolución social, la primera revolución social del siglo XX, y entonces ese es el contexto en el que se va a crear el Secretariado Social Mexicano. En 1923 se nombró como el primer director del secretariado al padre jesuita Alfredo Méndez Medina, quien había fundado la Confederación Nacional Católica del Trabajo, la CNCT, en abril de 1922. Debido a su compromiso social, Méndez Medina es llevado a renunciar bajo la presión de la jerarquía jesuita
en mayo de 1925. Esto debilitó el movimiento social católico. Miguel Darío Miranda y Gómez fue el segundo director del secretariado de 1925 a 1937. Con él desapareció la acción social y se reorientó el trabajo hacia la acción católica de tipo espiritual dirigida a la vida individual y familiar. Durante la Guerra Cristera fue encarcelado junto con 22 miembros de sindicatos católicos. Cuando llega Darío Miranda, de alguna manera, él retrae el trabajo con los sindicalistas, el trabajo con los campesinos. Darío Miranda lo que prioriza, por ejemplo, él crea la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Es decir, hay un vuelco hacia el reforzamiento o la defensa de la religión católica y de la familia cristiana. Ahí hay un repliegue de la iglesia, y en todo el periodo posterior a 1930, incluso con Cárdenas, hay lo que comienza a llamarse en México una iglesia silenciosa, ¿no? Dos elementos marcaron la ruptura de la relación entre la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1917, promulgada en Querétaro, estableció la separación entre ambas, creó la educación laica, impidió la participación política de los sacerdotes y limitó el patrimonio de la Iglesia. Más adelante, en 1926, se promulgó la Ley Calles. Calles aprovecha para meter preso y expulsar al delegado apostólico, y entonces se endurece, digamos, la ley penal, el código penal se va a aplicar a las iglesias, ¿no? Todo esto va generando a su vez que parte de estos jóvenes que estaban en esta acción católica impulsada por el Secretariado Social Mexicano se radicalizan, algunos toman las armas. La Compañía de Jesús incluso frena al Secretariado Social Mexicano, impulsa un grupo que se llama La Base, y bueno, eso va a ser el semillero, digamos, de los cristeros, ¿no? Viene la Guerra Cristera, digamos, algunos hablan de 30.000 muertos, otros llevan la cifra, muchos historiadores, a 250.000 muertos, ¿no? El secretariado no participó directamente en el conflicto por orden expresa de los obispos. Sin embargo, eso no impidió la agresión del gobierno, que se materializó con la prisión de algunos de sus integrantes. Esto obligó a abandonar la acción social, y al final de la Guerra Cristera, en 1929, se acordó con las autoridades una relación de mutuo respeto, que formalizó la acción católica como único espacio de actividad de la Iglesia. El secretariado aceptó el reto de volver a empezar, de buscar nuevas estrategias para reactivar su compromiso social. Al recuperar estos espacios, inició un proceso de comunión y liberación con los más pobres. El secretariado no bajaría los brazos. La misión de mejorar las condiciones de la mayoría del pueblo, que marcó la encíclica del Papa León XIII, era su mandato y su razón de ser. Así quedó marcado el origen de la acción social de la Iglesia Católica en México. Hay una segunda etapa que podríamos decir del secretariado que comienza en 1937, cuando llega otro sacerdote, Vilchis, digamos, que va a retomar justamente estos orígenes de obreros, digamos, que tuvo el secretariado en sus comienzos, ¿no? Ahí incorpora en el 41 a Pedro Velázquez y se crea un nuevo equipo, digamos, que va a ser el que va a impulsar el desarrollo hacia los obreros y abrir un nuevo campo que va a ser el de las cooperativas, pero también retomar el trabajo con todo el sector agrario campesino, ¿no? El padre Rafael Dávila Vilchis fue nombrado por la jerarquía católica director del secretariado en 1937.
Bajo su dirección, el secretariado separa la Acción Católica. La institución estaba destinada a regresar a la acción social, a trabajar con los campesinos y los obreros. En 1941, Vilchis invitó al secretariado a su antiguo alumno del Seminario Conciliar, el padre Pedro Velázquez, hijo de familia campesina y quien regresaba de su formación académica en Roma. Pedro Velázquez es un personaje muy importante. Encuentro un personaje con una sensibilidad social profunda, pues empezar a crear organizaciones en todos los campos, desde los empresarios hasta los campesinos y desde las sociedades de trabajadores hasta las de asesores y profesionales, ¿no? Entre las cuales pues nos incluimos nosotros, ¿no? Que es como una organización civil de apoyo a los procesos sociales, ¿no? Y entonces creo que él fue un personaje muy, muy importante que abrió brecha. Pedro Velázquez fue nombrado director del secretariado en 1948. Durante su formación en Europa, el joven Pedro conoció la obra social del padre belga Joseph Cardin, la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. Con ella se atendían los problemas reales de la clase trabajadora, bajo un método que resumían en 3 palabras: ver, juzgar y actuar. En los años siguientes, el padre Pedro supo arroparse con gente cercana y comprometida, personajes que sembraron la semilla del trabajo obrero, del campesino y de las cajas de ahorro. Algunos de ellos fueron su hermano Manuel Velázquez, los padres Jesús Navarro, Carlos Talavera y Rodolfo Escamilla. El segundo impulso del secretariado para cumplir su misión social se cocinó lentamente, en equipo, con sacerdotes comprometidos, fuera de la comodidad de los templos y que seguirían su formación al lado de Pedro Velázquez. La siembra paciente y dedicada, invisible, vería pronto sus frutos que cambiarían el panorama social de México a finales de los años 40 y con él, el del propio secretariado. El México posterior a la Segunda Guerra Mundial, con Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, se caracterizó por insertarse en un mercado mundial de producción industrial. Es la época del llamado desarrollo estabilizador, de la entrada a la modernidad que no atiende a una población empobrecida. De 25 millones de habitantes en el país, 45% era analfabeta. A pesar de la importancia del campo, inicia un proceso de urbanización. Las organizaciones laborales se multiplicaron, pero el control sindical era una expresión de la nula democracia. En ese contexto, el secretariado crea secretariados sociales diocesanos, en busca de incidir en la organización de la gente para atender sus problemas más urgentes, impulsando la doctrina social de la Iglesia. Estamos ante una enorme gesta del catolicismo y el secretariado es punta de lanza de este proceso en su inicio. Y evidentemente que sus conductores y los diferentes miembros van teniendo sus afinidades y sus afinidades van haciendo el cooperativismo, van siendo las cajas de ahorro, van haciendo el desarrollo sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Se da todo un movimiento cajista, ¿no? Se crea la Caja León 13 en el 51, hay también una reunión de una asamblea, digamos, que organizan a todas las cajas, la red de cajas en el país. Se va generando, pues, cajas de ahorro fundamentalmente, pero a su vez se necesitan viviendas, entonces se van creando lo que necesitan los trabajadores de la época. Estamos hablando a su vez un México que en los años 50 todavía sigue siendo mayoritariamente agrario, ¿no? Las cajas de ahorro, en su origen, estaban concebidas como obras sociales transformadoras,
desarrolladas mediante la asociación de trabajadores y no de asistencialismo. Se pensaron como espacios educativos, además de financieros. El secretariado adapta la experiencia de las cajas de Quebec. Después de la primera caja, la León 13, le siguieron 21, la mayoría ubicadas en la capital del país. Con ellas y decenas de grupos en formación, el secretariado organiza en 1954 el primer Congreso Nacional de Cajas Populares. Se destaca la presencia de un invitado especial, el obispo Sergio Méndez Arceo. Los estrategas Pedro y Manuel Velázquez, Carlos Talavera y Rodolfo Escamilla perfilan al Congreso como el inicio de un movimiento nacional para formar promotores en todo el país. Florencio Eguía es un destacado ejemplo. Fue así que llegaron a sumar unas 600 cajas, principalmente en la capital del país, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. La primera caja en Querétaro surge en 1956, en Tequisquiapan, de la mano del vicario Luis Ugalde. Dice, lo que necesitamos es organizar a la gente en cooperativas para que no simplemente se remedie el problema, sino que se forme a la gente en la solidaridad que es el cooperativismo. Yo lo tomo porque estando de vicario en Tequisquiapan, un grupo de muchachos se pregunta, yo no lo empecé eso, ellos empezaron en grupo y esto es muy importante. Fue un grupo de muchachos que se preguntaban qué hacer para que Tequisquiapan despegara. Lo que nosotros queríamos en aquel momento era que Cajas Populares fuéramos el movimiento en que nos diéramos la mano para sacar con créditos a los más necesitados. Esa es la idea del movimiento inicial. Ya después, pues con dinero, entonces entraron toda la visión financiera de ganar dinero y de hacer negocio. Lo que necesita la Iglesia en estos años 60 de gran modernidad, en el mundo de la posguerra, en un mundo en donde efectivamente había Guerra Fría, pero al mismo tiempo había los grandes avances de la sociedad, es dialogar con el mundo moderno. Y después, en muchos países, esta da pie a la acción católica especializada, ¿no? En donde se le da más estatus al mundo obrero, al mundo campesino, etc. En México se da un híbrido, y ese híbrido es la Acción Católica General, que es un tanto elitista, y colateralmente a estos grupos más especializados, como son obreros, campesinos, sindicalistas, como son esos grupos cooperativistas, etc. La organización sindical, como parte de la cuestión social, es lo que marcó los inicios del secretariado. Los sindicatos católicos, reunidos en la Confederación Nacional Católica del Trabajo, habían sido prohibidos desde la época de Calles. El reto para el secretariado fue elaborar una nueva estrategia. Pedro Velázquez, que había conocido a la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, decide promoverla en todo México. Para ello, invitó al padre Escamilla, impulsor de estas juventudes en Michoacán. En 1959 se fundó la JOC Nacional y un año después el Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, Organización para la Asesoría Sindical. Mi relación con el secretariado social fue a partir del movimiento de la JOC, Juventud Obrera Cristiana. Quien empezó todo este movimiento de la JOC fue a partir del padre Escamilla,
que pertenecía al Secretariado Social Mexicano, ¿no? Entonces se fue extendiendo este movimiento en diferentes partes de la República hasta llegar a ser un movimiento nacional. Manuel Velázquez describió a Escamilla como un obrerista auténtico que dirigió la acción del secretariado hacia un sindicalismo independiente y no confesional. Eran los años de la rebelión sindical de los maestros, petroleros, telegrafistas y de los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo al frente. Nos prestaron para tener las oficinas de la JOC y ahí empezamos el trabajo con los obreros. Bueno, ya participamos, de ahí nos movíamos a diferentes partes de la República, ¿no? Pues sobre todo buscábamos nosotros asesoría a través del FAT, Frente Auténtico del Trabajo, que eran los que nos apoyaban en toda la parte de capacitación, porque en el movimiento de la JOC siempre partíamos del análisis, ver, juzgar y actuar. Entonces tendríamos siempre que llevar a la acción los trabajos que se estaban haciendo. Y una de las cosas era el que todos los trabajos que se hicieran en los diferentes talleres o fábricas pudieran llevarnos a cambiar las realidades de situación de vida de los trabajadores, ¿no? Que no consistía solamente en cambiar el estado de vida, de mejores salarios o lo que normalmente se lucha, ¿no? Sino también los cambios que llevaran a la gente a llevar una vida digna como persona, ¿no? Rodolfo Escamilla fue una de las figuras más activas en la acción social de la Iglesia y de las menos conocidas. Participó en la formación del FAT, colaboró de manera cercana con el arquitecto Luis López Llera y Cristina Lavalle, fundadores del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI, que impulsó a la emblemática Cooperativa Palo Alto. Pues muchísimo. Yo viajé con él a Canadá a estar en cooperativas y el estudio de cooperativas en Canadá. Él estaba más en el aspecto de obreros y yo más en el aspecto con campesinos, porque él era bien radical, ¿no? En ese aspecto de buscar realmente el cambio. Y en ese sentido, sí fue de los sacerdotes con los que más Luis se llevaba muy bien con él, por lo mismo, ¿no? Porque fue un personaje muy progresista. Él tenía una visión del mundo profundamente transformadora y era muy congruente con ella, ¿no? Entonces, creo que él tenía un peso muy importante aquí en el secretariado y para mí, pues, fue el personaje con el que más relación tuve. El padre Rodolfo Escamilla fue asesinado por su gran compromiso social en abril de 1977 en la capital del país. El sábado 7 de mayo salió una marcha de protesta de la glorieta de Peralvillo y concluyó con una misa en la Basílica de Guadalupe. De manera inmediata al trabajo obrero con la JOC, el secretariado crea en 1960 la Juventud Agrícola Cristiana, la JAC, dedicada a la promoción e implementación de la doctrina social entre la juventud rural del país. Y el secretariado ahí, en ese contexto, el secretariado sigue formando gentes, pero ya no en la cuestión de la acción católica como tal, ya no tenía entrada, sino más bien con los cotos con los que tenía mayor confianza y mayor cercanía, que son las cajas de ahorro, que son las cooperativas, que son los grupos de desarrollo rural, que son grupos de operarios católicos,
que en algunos casos se llamaba la JOC, Juventud Obrera Católica, y no se llamaba la JACO, Juventud Agraria Católica. Es decir, el secretariado, digamos, no solamente hereda, sino se apropia de un patrimonio, de una reivindicación más popular en términos sociales y en términos religiosos. El secretariado, digamos, va creando instituciones dentro del mundo católico, ¿no? Es decir, el propio Manuel Velázquez se vincula con la UCEM, ¿no? Es decir, que es la unión de lo que vienen a ser los empresarios católicos con un sentido social, ¿no? Es decir, es un proceso en que en el fondo está crear una alternativa al comunismo dentro del mundo obrero, dentro del mundo campesino. Para estar más cerca de la gente y acompañarla, el secretariado creó a lo largo del país diversos secretariados sociales diocesanos, llegando a ser 30 para 1968. Uno muy relevante fue el de León, Guanajuato, formado en 1960 por el padre Salvador García, de perfil social y obrerista. Desde ahí formó un equipo con padres como Guillermo Dávalos, quien se encargó de la pastoral rural, y Armando García, encargado del proceso con los jóvenes. Allí surgió el Centro de Desarrollo Agropecuario, CEDESA, encabezado por mujeres como Lucha Rivera, Tere Martínez y Graciela Martínez, quienes supieron promover y acompañar el trabajo de las comunidades campesinas. Sobre CEDESA, el propio secretariado decía que era la perla de la corona en el tema agropecuario. Bueno, el CEDESA nace al finalizar la década de los 50, porque el padre Memo llegó como vicario aquí a la parroquia de los Dolores y empezó a salir a las comunidades campesinas y conoció la pobreza y marginación en que vivían las comunidades. El padre Memo se dio a la tarea de buscar un espacio para construir lo que hoy es CEDESA, pero no surge solamente de los jóvenes de aquí de la región, surge planteado como jóvenes de la JAC, de la Juventud Agrícola Cristiana, porque aquí llega Lucha Rivera de Michoacán en 1969, llega y se integra al equipo de CEDESA y poco a poco se va haciendo un equipo. Entonces fueron los problemas y las necesidades de la región lo que fue haciendo posible que fuera surgiendo la mujer como sujeto social en el desarrollo de sus comunidades, pero también en el desarrollo de la región. Luego del triunfo de la Revolución Cubana y la llegada del socialismo a Latinoamérica, se reconfiguraron las fuerzas políticas en el mundo. Había una psicosis anticomunista impulsada por los Estados Unidos. En México, esa psicosis se reflejaba con la consigna de cristianismo sí, comunismo no, acuñada por el secretariado, quien con el tiempo modificaría su postura radical. Otro acontecimiento internacional, el Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965, marcaría la vida del secretariado. Ahí la Iglesia buscaría nuevas formas de actuar con el mundo moderno, y con ellas se legitimaría el trabajo que ya realizaba el secretariado. Todo este periodo, digamos,
de los años 60 está impregnada por la Guerra Fría, entonces la Iglesia está caminando, digamos, y el secretariado dentro de esta Iglesia avanzando, ¿no? Es decir, teniendo un desarrollo desde aquellos orígenes anticomunistas, ahora se está abriendo no al comunismo, sino al análisis de la realidad apoyada en los textos marxistas que ayudan a comprender cómo funciona el sistema de dominación, ¿no? El sistema capitalista. En el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, abre las puertas y ventanas del Vaticano, se asoma a las nuevas realidades. Había justamente toda esta, en América Latina, esta violencia en el campo, ¿no? Influye mucho, por ejemplo, en Méndez Arceo, el Concilio Vaticano, ¿no? Es decir, la influencia del Vaticano se traslada a Cuernavaca, la diócesis de Cuernavaca, pero también por reflejo le lleva a en 1960 había sido nombrado obispo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Samuel Ruiz. Entre agosto y septiembre de 1968 se celebró en Medellín la conferencia del Consejo del Episcopado Latinoamericano, el CELAM, donde se adaptaron los lineamientos del Vaticano II a la realidad latinoamericana. En la conferencia participaron más de 200 obispos y por primera vez algunos laicos. Entre ellos estaba José Álvarez y Casa, fundador del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, promovido desde el secretariado. En Medellín se planteó una opción preferencial por los pobres y en favor de una justicia social más amplia. Hay cambios de mentalidad muy fuertes, ¿no? Insisto, en un clima mucho más positivo para ver el momento en que se está viviendo, ¿no? Ya se quedó atrás la Segunda Guerra Mundial, se quedó atrás la crudeza de la Guerra Fría, estamos en momentos de la conquista de la Luna, estamos en momentos de la explosión de la cultura pop, los jóvenes, los Beatles, es decir, estamos en otro momento. Y ese otro momento es el que se condensa en Medellín. Y ese otro momento es el que son portadores tanto Pedro Velázquez como José Álvarez y Casa. Y regresan a un México convulsionado, a un México que parecía no estar a tono con los grandes cambios a nivel mundial y latinoamericano, sino más bien parecía en un estado de regresión. Prueba de ellos es la matanza de estudiantes de 1968, a la cual Pedro se opone radicalmente, a la cual la mayoría de los obispos mexicanos reivindica, la apoya, la sustenta, la legitima. Y este es un punto de quiebre, que ya no le dio más a Pedro Velázquez ir más allá, lo alcanza la muerte. Pero todo apuntaba a eso y la muestra es la continuidad que le da su hermano Manuel. El 2 de octubre de 1968, con la matanza de Tlatelolco, se cimbró el país. La Iglesia Católica, que se había mantenido callada, se vio obligada a emitir un pronunciamiento. El episcopado publicó un mensaje pastoral firmado por Monseñor Ernesto Corripio Ahumada, que rompió el silencio de la Iglesia y llamó al diálogo con los estudiantes. Detrás de ese posicionamiento estuvo la mano del Secretariado Social Mexicano a través de la pluma de Pedro Velázquez. Y pues sí, fue un momento muy difícil para el secretariado, pero también pues fue importante un posicionamiento más crítico que tuvo el secretariado frente a lo que estaba pasando, ¿no? Como que todo era silencio, ¿no? La iglesia calladita, todo el mundo silencioso, ¿no? Dejando que pasaran las cosas, ¿no? Y creo que el secretariado tuvo una posición interesante. Nosotros, como Movimiento Nacional, empezamos a participar en las actividades del movimiento estudiantil. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener relación con los trabajadores, que también eran estudiantes y que también fueron masacrados, que fueron muy maltratados dentro del movimiento, entonces teníamos muchos testimonios de vida de los compañeros, ¿no?
Luego de la muerte de Pedro Velázquez, que cimbró al secretariado, Manuel Velázquez asumió la dirección interina en enero de 1969 y lo recibió un fuerte conflicto con el episcopado. 3 sacerdotes responsables del Secretariado Social Diocesano de León, Guanajuato, Salvador García, Armando García y Guillermo Dávalos, fueron destituidos, así como todo el personal laico que colaboraba con ellos. Los motivos fueron el apoyo al movimiento estudiantil y el trabajo sindical del secretariado en León, que afectó a los empresarios regionales. Estos se quejaron con el obispo de León, Anselmo Zarza, quien cerró las instalaciones diocesanas y castigó a los 3 sacerdotes. La acción fue reprobada por 14 directores de secretariados sociales diocesanos e integrantes del Consejo del Secretariado Social. Después de eso, el obispo mandó a citar a Chava, que era el asesor de la JOC, y ya fue cuando le dijo que tenía que convencernos de que retiráramos eso porque tenía órdenes de que no se siguiera publicando ni siguiéramos en esa línea, ¿no? Porque entonces nos iban a desconocer como movimiento de iglesia. Y al poco tiempo nos piden la casa que teníamos como oficina y que ahí también vivíamos, ¿no? El equipo de la JOC. El padre Memo dijo, a mí no me dejan seguir apoyando a CEDESA porque tenemos que salir de la diócesis. Entonces, y Chava dijo, pues a mí tampoco, entonces vamos a buscar. Y estamos de acuerdo con ustedes, ¿no? En Cuernavaca nosotros escogimos a don Sergio. Nosotros pues sabíamos que era de avanzada y nos acaban de correr de León. Nos dijeron que la iglesia tenía que desconocernos. Dijimos, aquí ya no se puede, ¿no? Porque ya es Anselmo Zarza infernal. Lo que hice fue pues seguir el mismo trabajo. Y Fidel Velázquez dice, estos alborotaron en León, ahora vienen a alborotar aquí. Entonces fue nuestro enemigo ahí también. En 1970, Sergio Méndez Arceo criticó las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Manuel Velázquez, como director del secretariado, respaldó a Méndez Arceo, al decir que tampoco estaba de acuerdo con un diálogo cupular entre obispos y autoridades, porque ni unos ni otros representaban al pueblo. Los obispos reaccionaron con enojo. El entonces director del episcopado, Adalberto Almeida, le pidió la renuncia a Manuel Velázquez. Todo este proceso está marcado por ya este conflicto, digamos, entre el Secretariado Social Mexicano y el episcopado. Es decir, es orillado, digamos, Manuel Velázquez a su salida, viene el triunvirato y luego se da un proceso de autonomía. Yo creo que el término de autonomía está muy ligado al término de la desclericalización o la desjerarquización, ¿no? La autonomía va en ese lado, sobre todo, ¿no? Porque ya no depende de un ente superior, de una estructura superior, sino depende de las fuerzas, de la capacidad, de la incidencia, de la operatividad, de la creatividad que cada obra pueda tener, desde el mundo indígena, mundo obrero, etc. De repente, justamente su organismo social, su organismo de proyección social, lo cancela, ¿no? Dice uno, pues, ¿qué es esto, no? Sí sentí que fue muy, muy duro y que fue una decisión muy interesante mantenerlo, ¿no? Mantenerlo como una organización eclesial, pero no eclesiástica, ¿no? No dependiente de la iglesia. Pero pues ya no tenía ni financiamiento ni le hacían caso. La iglesia no le hacía caso al secretariado. Entre nosotros nos dio gusto, porque sí, había algunos obispos, pues, no sé si que les falta abrir más su mente, no sé qué tenían, o fueron muy mal educados desde chiquitos en un plan de no estar abiertos, de no estar buscando, sino acomodarse a lo que ya existía, que
pues les estorbaba para su trabajo. Yo sí, nunca me he separado del secretariado y lo he gritado. Y estuve, vamos, siempre lo he proclamado y lo he defendido, porque para mí el secretariado es la voz práctica de una iglesia comprometida con la gente. La crisis entre el episcopado y el secretariado se prorroga con la salida de Manuel Velázquez y la adopción de una dirección colegiada, también conocida como el triunvirato. En septiembre de 1970, por un método asambleario, se eligió por primera vez a un laico, al arquitecto Luis López Llera. Este fue acompañado en el encargo por los sacerdotes Esteban Medina y Miguel Alanís. Este momento marcaría el inicio de la separación del secretariado de la tutela de la Iglesia. Luis López Llera se cuece aparte. Es un personaje lúcido, intelectual, fresco. Él fue, Luis López Llera, el pionero de la sociedad civil mexicana. Él durante años defendió la construcción, el apoyo de las ONGs en México, sobre todo las ONGs vinculadas al desarrollo. Pero Luis López Llera es una persona que de lejos se adelanta a su tiempo, en muchos aspectos. El área del secretariado destinada a la acción social era el Departamento de Promoción Popular. En 1973, Luis López Llera deja la dirección del secretariado y se aboca a la asociación civil Promoción para el Desarrollo Popular, para fortalecer procesos sociales y a organizaciones populares con autonomía plena. Así concluye el triunvirato, y la coordinación del secretariado es asumida por Manuel Velázquez. Esto va a llevar justamente a una etapa posterior en donde todos estos organismos sociales que nacen de ese semillero que fue impulsado por el secretariado, también van a ir tomando su autonomía, es decir, se van a ir independizando, que van a tomar vida propia, ¿no? COPEVI, es decir, el movimiento cajista, las cooperativas, todos de vivienda, de ahorro, todos van, pero también en lo social, ¿no? Es decir, hay muchas, digamos, hay todo un proceso de educación, aprendizaje, de ver, oír, practicar, formarse. Yo decía, todo esto va a influir en el desarrollo, digamos, en un cambio social. Así quedó marcada la siguiente etapa, con Manuel Velázquez al frente del secretariado como articulador, asesor y acompañante. El país en los años 70 seguía por la senda de la represión, con el halconazo y la guerra sucia, y en su caminar, el secretariado y su compromiso hacia los pobres acompañó al Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, dirigido por Samuel Ruiz. También acompañó el proceso de construcción de una teología india, a partir del Congreso Indígena de Chiapas de 1974, donde asistieron representantes de los pueblos Tzotzil, Celtal, Tojolabal y Xol, y que fue la raíz de muchos movimientos en comunidades para organizarse, defender la tierra y el territorio. Sino que el secretariado se convierte en un espacio de articulación de los pocos obispos que había en aquel entonces que tenían una sensibilidad social mayor, que va desde la Tarahumara, ¿no? Con el padre Yaguno, ¿no? Hasta con posturas mucho más, diríamos más revolucionarias, como sería Mensarceo, posturas más indigenistas de una teología india como Samuel Ruiz. Se plantea que Samuel Ruiz comienza a llevar a cabo en San Cristóbal de las Casas
todo un proceso, digamos, de catequesis. Se crean 8.000 catequistas. Sobre esa base, los catequistas de la red de Samuel Ruiz va a aparecer después el zapatismo, ¿no? Es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se va a nutrir justamente de toda la experiencia en San Cristóbal de las Casas, donde un obispo, que como todos los obispos, Samuel Ruiz, había sido formado para ser un obispo sentado, un obispo de poder, un obispo al que los fieles tenían que venir a besar su anillo, digamos, él se va convirtiendo a su vez en su relación con los indios. Son los indios lo que convierten a Samuel Ruiz. En fin, la gran virtud, y aquí no es solo el secretariado, sino las personas que conforman el secretariado. Aquí es el papel del Padre Jesús, ¿no? Él es el que tiene esta gran capacidad de articular a todos estos obispos. Yo no sabía si es Jesús García más que el secretariado o es Jesús García con el secretariado que hace esta articulación, que es una articulación que no solamente es local, sino que se extiende a Centroamérica y a obispos progresistas de América Latina. Ahora, no es cualquier tipo de sacerdotes, son sacerdotes comprometidos en comunidades de base, en luchas sociales, en cooperativas, en cajas de ahorro. El sacerdote Jesús García fue impulsor de la renovación social que se propuso la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano. Jugó un papel relevante en su adaptación latinoamericana y de manera particular con la pastoral indígena, acompañando a Samuel Ruiz. El sacerdote nacido en Guadalajara, quien también fue nombrado secretario de Justicia y Paz desde el Vaticano, participó en la fundación de organizaciones sociales como el COPEBI y PDP. Bueno, y sí, otra de las actividades del Secretariado Social Mexicano fue impulsar una red sacerdotal, es decir, congregó religiosas también, sacerdotes a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, fue una nueva forma de colegialidad, digamos, horizontal abajo en el seno de la iglesia del pueblo que iban haciendo. Bueno, otra rama del Secretariado Social Mexicano es la Red Mexicana de Comercio Comunitario, que nace en 1992. La red impulsa una economía solidaria, el comercio comunitario, la soberanía alimentaria, es decir, el desarrollo integral de comunidades campesinas y también el fomento de una relación solidaria entre productores y consumidores con buenas relaciones entre el campo y la ciudad, ¿no? Es decir, es una economía solidaria que trata de cuidar los bienes comunes, es decir, a la madre tierra, ¿no? Y está compuesta por 85 organizaciones en 18 estados del país. Había un trabajo muy fuerte de comercialización, recuerdo, con algunos productores de aguacate allá en Michoacán. En estas redes de comercialización intervenía Chava García con el trabajo que ya traía de comercialización en Ixmiquilpan. También participaba desde luego Tere Martínez. Tere Martínez estaba muy motivada porque tenían el problema de la comercialización en Sedesa. Y la manera de poder comercializar los productos era justo buscando eso, las alianzas con los iguales. ¿Y quiénes eran los iguales? Las organizaciones de otros estados. Empezamos con los trueques y de hecho llevábamos muchos años haciendo trueque y Luis López Llera nos decía es que tienen que entrar a usar una moneda. Después entendimos que esa moneda es como el vínculo para poder hacer los intercambios, como que nos facilita el trueque. La moneda también es una expresión, ¿no? ¿Cómo la identificamos? Porque somos nosotros quienes le damos valor. Los procesos que habían surgido sobre economía solidaria, monedas comunitarias, cooperativas campesinas y de ahorro, veían en el secretariado, y en particular en Manuel Velázquez, un punto de apoyo y vinculación. En estos años, Manuel siempre contó con la colaboración de la profesora Fidelina Ramírez. Y la gran virtud de Manuel es darle continuidad a esos impulsos de su hermano, ¿no? Y tener la paciencia de acompañar
esto, de acompañar de manera indistinta, a veces caótica, diferentes iniciativas que a él y al secretariado le interesaban o que venían y tocaban puertas de auxilio, de apoyo al secretariado. Manuel Velázquez fue conocido como el padre de las cooperativas de ahorro y préstamo. En 2013, la Cámara de Diputados le otorgó la medalla al mérito cooperativista. Fue protagonista de las tensiones con el episcopado que llevaron a la independencia del secretariado de la jerarquía católica en 1973. Lo coordinó más de 45 años y lo mantuvo en articulación con organizaciones sociales hasta la fecha de su fallecimiento en marzo de 2020. Con él se cierra el capítulo de los personajes históricos que forjaron la acción social desde el secretariado. El secretariado continuó con la asesoría a las cooperativas de ahorro e impulsando a las redes campesinas de comercio comunitario. También convocó a seminarios, investigaciones, estudios, encuentros y espacios de vinculación. Persistió en la construcción de la Iglesia de los Pobres, la promoción de las redes sacerdotales y comprometido con el trabajo de los obispos de la Teología de la Liberación, Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz. Así prosiguió su ruta el secretariado, de manera independiente y sin fricciones con la jerarquía eclesial. El secretariado cumple 100 años de vida. Es tiempo de reconocer que la misión con la que nació sigue vigente: atender la pobreza a través de la organización social. También es momento de reflexionar sobre su aportación a la construcción del país, sobre su horizonte y la continuidad de su trabajo. Sí, es muy importante el legado que tiene el secretariado y es muy dramático el olvido, los polvos del olvido del secretariado. Y entender el legado del Secretariado Social Mexicano es entender diferentes momentos de la vida de la Iglesia. El secretariado conforma probablemente uno de los catolicismos más poderosos de la Iglesia a nivel latinoamericano, un catolicismo social poderoso. Y lo que tenemos que ver es justamente este proceso, este caminar de 100 años del secretariado para ver cómo son las conquistas sociales, ¿no? Es una política de pequeños pasos. Y creo que a la historia la tenemos que ver así, ¿no? Como un proceso. Y en ese proceso creo que el papel del Secretariado Social Mexicano cumplió un papel clave en el desarrollo, pues decía, de todos estos brazos, estas ramas que tuvieron que ver con un proceso de cambio desde los protagonistas, cambio personal y como colectivo, pero a su vez influyendo sobre la sociedad mexicana, ¿no? Digamos que tuve la suerte, me considero un afortunado, haber conocido a personas como Méndez Arceo, don Samuel, Manuel Velázquez, López Lleras, bueno, y todo, es decir, tuve grandes amigos, digamos, gracias a esta experiencia que tiene que ver con esta iglesia que andaba buscando de base, ¿no? Esta iglesia de los pobres, ¿no? Esta iglesia popular, que bueno, que hoy está un poco aletargada, ¿no? Pero ahí están las semillas puestas, ¿no? Y esperemos que venga una nueva fase, ¿no? Una nueva etapa. Entonces creo que el Secretariado Social Mexicano tiene que reinventarse, y reinventarse significa una lectura aguda del tiempo actual. Francisco está llamando a gritos por un laicado distinto. Francisco dice: no absoluticemos la condena moral o la perspectiva moral, sino reactualicemos la dimensión social. Ahora, para mí, el reto del Secretariado Social Mexicano hoy podría ser qué lectura hacemos de ese compromiso social hoy que nos invita a analizar Francisco.
¿Qué significa hoy estar comprometido socialmente? Es decir, reinventarse para mí significa el repensar a la luz de la realidad actual el tipo de compromiso social de los cristianos que están en diáspora. En octubre de 2020, la Asamblea del Secretariado Social eligió a un equipo de trabajo donde participa el padre Raúl Martínez Arreortúa, con experiencia en pastoral urbana, para continuar con los trabajos de esta institución centenaria bajo una dirección colegiada. Ciertamente hoy la realidad ha cambiado. Hoy hablamos no solamente de una época de cambio, sino de un cambio de época. Algunos analistas sociales hablan de la época de la transmodernidad, donde está marcada por las grandes transformaciones que existen. El tema del crecimiento de las grandes ciudades, este es un desafío hoy, y que generan pues problemáticas muy específicas que en estos últimos 5 años han marcado la vida de nuestras comunidades. Creo que es el tema de la pobreza, la justicia social, que sigue estando vigente en los orígenes del secretariado social, el tema de las violencias, que es algo que cada vez se agudiza más, con todas las implicaciones que tiene de narcotráfico, feminicidios, etc. El tema del cuidado, de la casa común, el tema del medio ambiente, el tema de los migrantes. Por supuesto, el tema de la polarización política, que sigue estando permanente en nuestro país. Consideramos, pues, que hoy una de las respuestas que bien pudiera dar el Secretariado Social Mexicano es una reflexión colectiva, en la que todas y todos que fuimos convocados a este proyecto, hagamos este esfuerzo de reinventarnos colectivamente, en la que nadie quede excluido ni excluida. Creo que hay una fuerza transformadora muy fuerte y que no es de la cual el secretariado formó parte y sigue formando parte. Todo el espíritu que movió está vigente, está vivo y está actuante. Pero no logramos todavía lo que realmente hace falta. Y hoy se requiere el acompañamiento del Secretariado Social Mexicano. Solo el pueblo se salva por el pueblo. El mensaje del secretariado es ese.